El videojuego se ha convertido en un elemento central de la cultura contemporánea. Además de entretenernos, los videojuegos son una buena manera para entender nuestros gustos y nuestros miedos también. Siendo un medio tan importante, merece ser estudiado. Empezamos este curso recomendando un ensayo que llamó mucho la atención dentro del mundo académico y la comunidad de videojuegos. De este vamos a tomar algunos puntos especiales. Eric Zimmerman es profesor de la New York University, autor de libros como Rules of Play y diseñador de videojuegos. Hace unos años publicó el ensayo del que hablamos. El siglo XXI será definido por los juegos. Analicemos algunas de sus ideas. Los juegos son tan antiguos como el hombre. Podemos afirmar que el juego viene antes de la cultura. Incluso hay quienes creen que el juego creó la cultura. Por ejemplo, la humanidad ha estado jugando los dados durante milenios. Los primeros dados eran solo huesos de oveja y se ganaba si se acertaba cuando el hueso caía en uno de sus 4 lados planos. Después alguien cortó las esquinas redondeadas de estos huesos para hacer dados de 6 caras y luego se hicieron de madera o marfil. Los primeros dados que usamos actualmente se encontraron en Irak e Irán y proceden aproximadamente del año 3000 a.C. Para hablar de estudiosos del videojuego debemos mirar varias décadas atrás, a 1936, y enfocarnos en Johann Huizinga, un historiador y referente del estudio del juego. Después de él, todos los que estudiamos videojuegos citamos su trabajo y en especial un libro. En Homo Ludens, un libro fundacional en el estudio del juego, Huizinga describe esta actividad como un fenómeno que define nuestra cultura, más allá de sus aspectos psicológicos. Para Huizinga, el juego es una función humana tan esencial como la reflexión y el trabajo, mostrando el juego como el origen de la cultura. Así que socialmente hablando, podríamos afirmar que el juego creó al hombre. Siguiendo a Huizinga, Zimmerman comparte esta perspectiva y ubica el juego al principio de nuestra historia como especie. Otra de las apreciaciones más interesantes de Zimmerman es que a pesar de que formas como la música, la literatura, la arquitectura se destacaron en el siglo pasado, sin duda es la imagen en movimiento, primero en el cine y luego en la televisión, las expresiones dominantes del siglo pasado. Pero el cine y la televisión como medio de comunicación son lineales, no son interactivas. Desde los años 70 el videojuego apareció como un medio de consumo masivo. Si vemos cifras de mercado y consumo de videojuegos, tenemos argumentos para afirmar que el videojuego puede ser el medio de comunicación de este siglo. Por ejemplo, en más del 65% de los hogares norteamericanos hay alguien que juega videojuegos regularmente. La edad promedio de un jugador de videojuegos es de 35 años y el 72% es mayor de 18 años. En el año 2016, la industria generó más de 30 billones de dólares en ganancias. De cierta forma, cada vez más podemos apreciar cómo las experiencias interactivas, típicas de los videojuegos, están reemplazando a muchas rutinas que podríamos llamar lineales. El mercadeo y la educación pueden ser ejemplos de esto. De hecho, tocaremos este tema cuando hablemos de la gamificación a ludificación. Actualmente, la vida se parece mucho a los videojuegos. Por ejemplo, podemos señalar el funcionamiento de organizaciones, que al igual que los videojuegos son sistemas. Su modularidad y la interacción entre sus elementos son cosas que vemos en videojuegos y sistemas sociales. También podemos ver cómo la participación en la realización de actividades cada vez se parece a los videojuegos más, en el trabajo y en la educación, por ejemplo, para no hablar de la competitividad. Así como recientemente surgieron campos de estudios como la computación, es necesario el desarrollo de conocimiento alrededor del videojuego. En este siglo debemos tener una relación activa con los sistemas de los que hacemos parte. Debemos reconocer cómo funcionan para tratar de mejorarlos. Una de las reflexiones del manifiesto de Zimmerman es un elemento central de este curso. Además de su uso lúdico, nos podemos concentrar en la capacidad del videojuego para representar sistemas. Siguiendo esta línea, podríamos diseñar videojuegos mostrando aspectos problemáticos de sistemas sociales. Los videojuegos podrían servirnos para entender la forma en que funcionan los sistemas sociales, cómo los elementos de estos sistemas se encajan entre sí generando relaciones causa-efecto. En gran medida, los desafíos que enfrentamos socialmente requieren el tipo de conocimiento presente en los juegos. Ya se ha hablado mucho de la violencia de los videojuegos, al igual que en el siglo pasado satanizábamos al cine o a la televisión. En este curso dejaremos de lado esta mirada y nos concentraremos en aspectos positivos. En este curso revisaremos su naturaleza como una forma de expresión y particularmente nos concentraremos en la forma en que podemos usarlos para llamar la atención sobre problemas sociales. Daphne Bavelier es una neurocientífica, estudia el aprendizaje humano y en especial la manera en que nuestro cerebro cambia gracias a experiencias. Ella y otros investigadores han hecho mediciones en el laboratorio sobre el efecto de diferentes videojuegos en nuestros cerebros y han encontrado que así como hay diferentes tipos de videojuego, hay diferentes efectos en nuestro cerebro como resultado de jugar videojuegos. Bavelier se enfocó en uno de los tipos de videojuegos más populares, los shooters o juegos de tiro como Call of Duty, por ejemplo, uno de los videojuegos más vendidos del mundo.
Uno de sus hallazgos más interesantes es que siempre y cuando juguemos videojuegos diseñados para cada edad y circunstancia, esta puede ser una actividad benéfica para diferentes aspectos de nuestra vida. En dosis razonables, los shooters tienen efectos bastante potentes y positivos en muchos aspectos de nuestro comportamiento. La visión de quienes juegan estos videojuegos es mejor de la que aquellos que no los juegan. Estos videojuegos mejoran nuestra visión en dos formas distintas. La primera es que quienes juegan estos juegos regularmente son capaces de identificar pequeños detalles en un espacio saturado de muchas cosas. La otra forma es que estos jugadores son mejores en su capacidad de identificar diferentes niveles de gris. Esto podría ser la diferencia entre ver o no un vehículo cuando manejamos en medio de neblina y evitar un accidente. Los shooters mejoran nuestra capacidad para resolver conflictos perceptivos que impiden identificar lo que vemos. Otro aspecto que mejora al jugar estos juegos es que mejoran nuestra habilidad para rastrear objetos en el mundo que nos rodea. Para evitar estrellarnos al conducir, debemos seguir el rastro de los autos a nuestro alrededor, así como debemos estar atentos a peatones u otros obstáculos. Podemos decir que jugar Call of Duty nos hace manejar más seguros. No es ninguna novedad señalar la relación entre videojuegos y educación. Con los videojuegos podemos trabajar en equipo, cooperar. Los videojuegos pueden ser buenos para aprender a seguir instrucciones, para manejar emociones o para entender el punto de vista de otra persona, por ejemplo. En las siguientes semanas veremos cómo los videojuegos pueden servir para fortalecer nuestro pensamiento crítico e incluso pueden ayudarnos a construir una sociedad más justa.